Saludos amigos, hoy desde la esquina del Coco vamos a conversar sobre el tema actual, las festividades de Navidad y Año Nuevo, su significado, costumbres y tradiciones que a través del tiempo en nuestro medio hacen de esta época una de las más esperadas y queridas. Para esto hemos invitado a dos apreciados amigos, conocedores de estos temas, a quienes agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Son el licenciado Jacinto Salas Morales y el señor José Dávila Sá. Bienvenidos. Les comento que como siempre estamos transmitiendo en nuestra frecuencia 103.5 señal abierta y a través de Facebook Live en la página Ritmo FM Ibarra, a donde pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas sobre el tema de hoy. El programa se reprisa el domingo a las 8:30 de la mañana. Entramos en materia. Vamos a la conversación. Jacinto, buenas tardes. El significado de la Navidad, ¿cuál es? Silvio, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos esta tarde nuevamente aquí en la esquina de Coco para conversar sobre un tema, como usted lo acaba de decir, es actual. Pero sobre todo yo quisiera decir que para mí, entiendo que para Pepe, va a ser igualmente una tarde de recuerdos, porque vamos a hablar de lo que vivimos prácticamente en los últimos 65, 70 años, de lo que fueron las Navidades en ese tiempo, lo que era toda la época navideña en Ibarra. Vamos a tratar de dar una visión general de lo que fue para nosotros. Y de alguna manera yo quisiera decir que gracias, Silvio, por invitarnos, porque vamos a recordar. Y como muchos conocen y muchos dicen, recordar es vivir de nuevo, y vamos a vivir algunas de esas andanzas, de estos hechos que nosotros vivíamos allá por la década de los años 50, 60, 70, aquí en Ibarra, que era una ciudad muy diferente, una ciudad pequeña, en la cual prácticamente nos conocíamos todos, las familias unas a otras, y había eventos y había actos que en realidad le daban a esta fecha, a esta fiesta, una connotación muy especial, que entiendo que la participa igualmente Pepe. Así es. Pepe, ¿qué recuerdas de las Navidades de tu tiempo joven? Bueno, recuerdo casi todo, ¿no? Especialmente puedo decirte, Silvio, que teníamos nosotros, mi papá más bien dicho, construyó un coliseo en el que hacíamos las festividades de inocentes. Antiguamente se hacía los 3 días últimos de Navidades, que eran el 4, 5 y 6 de inocentes, en el Parque Pedro Moncayo. Y ahí hacían bailes con la banda municipal, pero era un amontonamiento tremendo. Entonces mi papá construyó un coliseo, el Coliseo Dávila, en el que ya una vez puesto en funcionamiento, mi papá lo primero que hizo fue invitar a la ciudadanía que celebren las fiestas de inocentes en el Coliseo Dávila. De eso vamos a hablar después de un momentito, Ya. Porque vamos con las Navidades. ¿Qué te acuerdas de Navidad? Las costumbres en nuestra ciudad. Las Navidades, lo primero que se hacía era construir los pesebres. Teníamos que encontrar todos los materiales necesarios para hacer los arreglos de los pequeños pesebres. Te digo por pequeños porque mi madre tenía un nacimiento con figuritas tan pequeñas que en 1 metro cuadrado entraba todo el nacimiento, todo el pesebre. Tenía desde el arca de Noé, con todos los animalitos que salían de un arca, hasta el mismo nacimiento, que era en una pequeña chocita donde se encontraba el niño Jesús con Jesús, María y el burrito con la vaquita. Se veía a los 3 Reyes Magos y todo eso. Eso era un trabajito muy difícil, porque se demoraba siquiera una semana en armar eso.
¿Qué materiales había que proveerse para la construcción del pesebre, del nacimiento en general? Bueno, teníamos, por ejemplo, había un papel que se traía de Colombia que era igualito al musgo, ¿no? El papel verde y todo. Se hacía en una ventanita con translúcidos en el que asomaba la luna, asomaban las estrellitas y todo lo demás. Es una cosa muy bonita que hacían. Había que desplazarse también al campo. Y yo creo, Silvio, que para nosotros, yo por lo menos recuerdo así, que era una temporada que en la práctica podríamos decir que se extendía entre el 14, 15 de diciembre hasta el 15 de enero. Y era una festividad, una época que traía muchísima ilusión, pero principalmente para los niños. Entiendo que también para las personas mayores que recordaban parte de su vida, pero principalmente para los niños. Yo digo que, o sea, pienso que esta época navideña incluía muchos eventos en los cuales participaban los niños, las niñas, participaban las abuelas, participaban las madres de familia, pero era sobre todo una fiesta eminentemente familiar, una fiesta bulliciosa, una fiesta alegre, que se iba desenvolviendo poco a poco. Le decía, comenzaba, por ejemplo, el 14, el 15 de diciembre. ¿Por qué comenzaba el 14, el 15 de diciembre? Porque era prácticamente un compromiso de los niños, un compromiso de los tíos, el ir a buscar los materiales naturales que utilizábamos en el nacimiento. Entonces había que ir a buscar los huicundos, había que ir a buscar los pequeños penquitos que había en las cercas de la ciudad, había que buscar el musgo que se ponía en el suelo, y eso ya nos llevaba una tarde, o a veces una tarde de sábado, una tarde de domingo. Entonces había una especie de recopilación de materiales. Así es. Luego, y lo que narra Pepe del pequeño nacimiento de su madre, en otros lugares de la ciudad había familias que componían. Indudablemente, claro, y eran grandes, eran a veces de una sala entera. Y yo digo, por ejemplo, ¿no?, que el hecho de componer el nacimiento involucraba principalmente a la madre o a la abuela y a los hijos, y a los niños o a los nietos. Porque primero era toda una ceremonia el tratar de desempacar lo que con tanto cuidado había guardado la abuelita el año anterior, el 15 de enero, las figuras muchas eran figuras de barro, otras eran figuras de yeso, no había todavía el plástico. Al menos yo recuerdo que mi madre tenía principalmente unas figuritas de celuloide, y luego, en ese tiempo antes del plástico, luego las figuras que eran de cerámica, que eran figuras pintadas, otras que venían, parece que se vendía mucho esas figuras de barro que traían desde la Tacunga, y que justamente en días anteriores a comienzos de diciembre, o a veces en noviembre, se vendían en los mercados cantidad de figuras que representaban los personajes de la Navidad. Pero había también figuras de yeso, ¿no? De yeso, sí. Y con eso, pues entonces venía el trabajo. La abuela o la madre se convertían en verdaderas diseñadoras, arquitectas, sabían dónde poner la fuente, dónde poner la laguna, dónde debía estar el sol, las estrellas. No había árbol de Navidad, por supuesto, todavía en ese tiempo. Ya poco a poco se incorporaría después. Luego, después de armar el pesebre, ya armado el pesebre, ya estaba justo para el día 16 de diciembre, y venía otro momento de satisfacción y alegría para los niños de ese tiempo, que era el resto de la novena. Ese generalmente involucraba prácticamente a toda la familia. A veces los padres no concurrían, pero madres y niños, y con frecuencia también los vecinos, porque no hay que olvidar que había nacimientos, pesebres que, como usted mismo lo recordaba, eran grandes y eran conocidos en todo el barrio, y generalmente allí se hacían las novenas, y los niños de todo el barrio concurrían a hacer la novena en ese pesebre, por ejemplo. Entonces la ventaja no solamente era rezar la novena allí con la señora que había, o la familia que había organizado el pesebre, sino que también al final le regalaban o le daban, por ejemplo, un cafecito, le invitaban a un canelazo y luego una puntita de caramelos.
Y si es que había varios nacimientos en la manzana o en el barrio, pues se iban turnando prácticamente un día en una familia, otro día en otra familia y así sucesivamente hasta terminar la novena. Otro evento asimismo importante que vivimos algunos de nosotros y entiendo que bastantes ibarreños era que el día 24 era el famoso pase del niño. Yo recuerdo, vivía yo aquí en el barrio, cerca del barrio de la estación, y el más famoso pase del niño era el que armaba don Amado Espinosa. Y claro que venía. Prácticamente vecinos con el Pepe. Claro, Sí, así es. éramos vecinos. En el mismo barrio. En el mismo barrio. Se están uniendo muchos amigos a esta transmisión. Saludamos a Luis Ibarra, a Alex Godoy, a la señora Estelita, a Gaby Morán, Cristina Dávila, Bocha Dávila, Marco Aurelio Ceballos Angulo, Fausto Dávila y muchas personas más que están pendientes de este programa. Esperamos los comentarios. Pepe, ¿qué familias componían los nacimientos más grandes y más visitados en Ibarra? Bueno, había muchísimos nacimientos, ¿no? Tenían, por ejemplo, el nacimiento que se componía en la iglesia de la Merced, uno en la escuela de los hermanos cristianos, otro unas señoritas que quedaban en la Velasco, las señoritas, no recuerdo el nombre, pero eran unos nacimientos hermosos. Yo me acuerdo del nacimiento de las señoritas Recalde, por ejemplo. De las señoritas Recalde. María también. Luisa Urbano. Claro, también, sí. Entonces, durante todos los días de esta temporada, las familias iban a visitar esos Los nacimientos nacimientos. Sí. y generalmente recibían una tacita de agua de canela, galletitas o algún otro dulce, ¿no? Un dulce. Sí. A esto tengo que agregarte que cuando se rezaba la novela, participaban todos los niños con las canciones, con los villancicos, con las canciones navideñas. Y era una alegría para todos que se explayaban con sus canciones tan hermosas como eran las canciones de Navidad, ¿no? Así es. Jacinto, ¿de dónde vienen los villancicos? Bueno, los villancicos son unas composiciones poéticas que nacen, me parece, en la Edad Media en España, pero inicialmente no son dedicados al niño Jesús, sino que solamente posteriormente eran composiciones medio jocosas, pero no musicalizadas. Esto posteriormente, y hay algunos que atribuyen a que son eminentemente latinoamericanos cuando adquieren la música y cuando se dedican principalmente al tema de la Navidad. Yo digo que estos villancicos de alguna manera reflejan lo que somos los latinoamericanos. Vivimos una especie, la Navidad para muchos de nosotros fue una especie de realismo mágico. Cuando nosotros hablamos de realismo mágico, decimos que vivimos una realidad, pero también con la fantasía. Y entonces usted va a ver, por ejemplo, canciones o villancicos que si nos sentáramos a examinar y decir, pero pues no tiene nada que ver, pues no. Por ejemplo, no sé si tengo aquí ejemplo. Uno de los, que dice, ríen y cantan, ¿no es cierto? El de los peces. El de los peces en el río. A ver, aquí tengo la letra, dice. Pero hay algo ahí que ponen en práctica muchas personas, pueden hacer. Bueno, pero beben algunos, y beben. Pero, y son peor que peces, ¿no? Entonces dice, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros desde un punto de vista racional? Puede ser, no tiene un razonamiento así de la realidad, pero en cambio el villancico refleja esa fantasía que sobre todo pega en los niños y pega en determinadas personas. Y como lo decía inicialmente, para nosotros esa especie de realismo mágico que vivíamos cuando éramos muchachos. Por ejemplo, vamos a hablar de los regalos, ¿no es cierto? Ahora cuando van los niños y quieren los regalos, van al juguetón y pasan viendo lo que quieren comprar y dice quiero esto, quiero lo demás y todo lo demás. En nuestro tiempo no era así. Okay. ¿Qué era en nuestro tiempo? En nuestro tiempo nos decían primero escribe la carta al niño Jesús. Primero, Jacinto, no había el Papá Noel. Claro, no había Papá Noel.
era, escribe la carta al niño Jesús, entonces para ver qué vas a pedir. Y bueno, nosotros pedíamos lo poco que en ese tiempo había, pues y no. Siempre y cuando te hayas portado bien. Uh-huh. Y luego el 25 de diciembre, yo me acuerdo en la casa después de Navidad, no sé si en otras casas haya habido otra costumbre, pero terminada la misa de medianoche, nosotros, o la misa del gallo, íbamos a la casa, no había la gran cena que ahora se habla del pavo. Los pavos sí vivían eternamente en ese tiempo, pero ahora estaban tranquilos los pavos. En cambio ahora los pobres es una verdadera masacre de pavos, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que nos decían? A ver, ¿vas a poner tus zapatos en la ventana, al filo de la ventana, o vas a poner las medias ahí colgadas? Porque ahí te van a poner los regalos del niño Jesús. Y nos íbamos a dormir hasta que nos despertábamos a las 6 de la mañana o más temprano para ver qué había hecho o qué travesura había hecho el niño Jesús depositando. Claro, en ese tiempo no había cosas maravillosas, ¿no? Ya vamos a hablar de los juguetes porque nos están saludando desde Chile y le retornamos el saludo afectuoso a Pati Terán Pino. Jorge Madera Castillo, saludos a Jacinto Pepe Silvio. Pepe Dávila, tu hijo está también saludándonos desde el Polo Norte, dice. Así imagínate. Envíale un saludo, Pepe, a Pepe Junior. Pepe, te deseo muchas felicidades en compañía de Edwin y de mis nietitas, Gabrielita y Magdalenita, que sean muy felices. ¿Por qué nos dice que está cerca del Polo Norte? Porque ¿dónde vive? Están en prácticamente Rochester, está a 2 horas del Canadá. Ajá. Ahí se encuentran las cascadas del Niágara, que es una belleza. Simplemente tienen una extensión entre Estados Unidos y Canadá de unos 3 kilómetros, pero es una belleza. Y cuando hay el invierno, cuando está nevado todito, es una cosa muy pero bonita. Hay que abrigarse bien y tomarse una canelita si fuera por aquí, allá que tomarán. Sabes que yo más frío sentí en otoño, porque es una llovizna que le llega y el viento ese, ¿cómo será que en poco tiempo ya no se ve los árboles llenos de hojas y colores, sino que es puro varas secas? Pepe, ¿de qué juguetes te acuerdas de tu tiempo? Yo me acuerdo de los juguetes que nos alegrábamos mucho. Sabes que tenía yo un hermano mío que no le gustó los estudios y le gustó la carpintería. Y nos hacía los juguetes de madera, avioncitos, carritos y todo. Y eso era el mejor regalo para nosotros. Y entonces no era lo que ahora hay. Se va a un almacén y no me gusta o esto o el otro, pero allá nos encantaba. Bueno, pero eso porque tenías un hermano aficionado a la carpintería y que les hacía los juguetes. Jacinto, ¿qué juguetes se podía comprar? Bueno, ¿qué nos compraban los papás? Bueno, los papás yo creo que iban, de acuerdo con la edad, le iban comprando. Por ejemplo, yo me acuerdo que a los 7 años me dieron el caballito de palo, pues no es cierto, el caballito de palo. Entonces, no había la canción de ahora, pero era el caballito de palo con el cual otras veces, por ejemplo, era, bueno, cuando llegaban, no solamente en Navidad, pero, por ejemplo, ahí la pelota, ¿no? Era lo característico de la pelota. Y de vez en cuando le regalaban también, cosas necesarias para la vida, pues no es cierto que les regalaban ropa, que les regalaban otras medias o lo que sea, y le llenaban así, pues no. Pero había artesanos hábiles aquí que hacían unos lindos camiones de madera, inclusive camiones o carritos de lata. Así es, había los hojalateros, ¿no? Sí. Y también venían y vendían, por ejemplo, prácticamente se podía tener toda una jardinería, dijéramos, ¿no? Con figuras de lata. Entonces usted veía regaderas, había baldes, había rastrillos, había palas, había de todo. Y los muchachos nos contentábamos con eso, ¿no? ¿Algo querías decir, Pepe? Verás, Silvio, te cuento que en el mes de los últimos días de noviembre, creo que es, en Ambato saben celebrar la Navidad de los pobres. Y es que todas las artesanías
manuales salen a la venta en las calles de Ambato, ¿no? Y van de todos los pueblos vecinos llevando estas cositas de cocina, de hojalata, por ejemplo. Llevaban cocinetas, ollitas, platos. En otra parte llevaban de alfarería, losas completas de pequeñas tacitas, platitos y lo demás. Y eso se les daba a nuestros hijos en Navidades como recuerdos. Por ejemplo, recuerdo para Cristina le traía una cocineta con ollitas, con platitos y todo. Y los niños felices. Era lo más feliz que estaban salir a estar cocinando en sus ollitas. Jacinto, volvamos a los villancicos, porque también hay villancicos ecuatorianos. Indudablemente. Por ejemplo, los villancicos de, creo que es el Lojano II Cuevaceli, interpretados por los Pibes Trujillo, que existen desde hace mucho tiempo. Sí. Son verdaderos villancicos cortavenas, sí. Y se siguen escuchando, ¿no? Indudablemente que son los más conocidos tal vez y los que más pegan entre nosotros, aun cuando han llegado muchos villancicos, sobre todo de Colombia, han llegado también creo que de Centroamérica y de México. Claro que algunos de ellos sí tienen esa vivencia que nosotros tuvimos en nuestros años de niños y que siguen gustando a la gente, ¿no? Y a propósito de lo que usted decía en algún momento conversando cuando recién me invitaba al programa, bueno, nosotros cuando éramos muchachos armábamos toda una especie de orquesta para cantar los villancicos, ¿no es cierto? Claro. Los villancicos, y todavía en algunas iglesias todavía se cantan así, por ejemplo. En la novena y en el pase del niño. Entonces, usted me preguntaba los pajaritos, le digo, yo sí tengo el pajarito, los pajaritos, ¿no? De que silbaban, ¿no? Entonces, por ahí está un pajarito que se le llena de agua y por ahí se silba. Y mientras se canta el villancico, hay los chicos que están con el pajarito silbando allí, ¿no? Pero en el mercado había pajaritos de ese tipo, pero de barro. De barro, sí. Y después cuando llegaron los de... Cuando ya apareció el plástico. Entonces allí había... Pero y antes también... Duradero, claro, ¿no? Y antes también de hojalata, pues, ¿no es cierto? Entonces la habilidad de los artesanos que fue reemplazada prácticamente por el plástico, ¿no? ¿Qué otros instrumentos ella había, por ejemplo, nosotros lo que llamábamos el chin chin, yo creo que alguien se ha de acordar todavía que solamente que son los tillos, ¿no? Aplastábamos los tillos y poníamos al medio otros 2 tillos enteros. Entonces hacía el juego del chin chin y mientras cantábamos el villancico, los guaguas ahí moviendo todo lo que se podía, porque en ese tiempo no había otros instrumentos que se permitían tocar en la iglesia. Por ejemplo, no había, las guitarras no podían tocarse, es decir, los instrumentos que eran comunes ya para las fiestas, sino simplemente había también el triángulo, ¿no? El triángulo, ahí a propósito también tengo un triángulo, vea. A ver. Para que vea que... Hágale sonar. Veamos si es que suena claro a bien. Estamos recordando Navidades de otras épocas a través de FM Ritmo y conversando desde la esquina del Coco. Entonces, muy bien, ahí está, ¿no? Imagínense lo que era. En nuestro tiempo los niños pues nos divertíamos con esto y los villancicos cantando. Todavía hay lugares, por ejemplo, el próximo 25 de diciembre en la misa de la capilla de Fátima, allí van a estar mis familiares van a estar tocando eso y prestándolo, porque esto se prestaba, pues no, se llevaba no solamente uno, sino 2, 3, toda la gente que quería tocar y otros iban llevando también, nunca faltaban las panderetas. Ahora sobre todo lo que más hay son las panderetas, ¿no? ¿Estaba ligada la novena con el pase del niño? No necesariamente. En nuestro tiempo, por lo menos de lo que yo me acuerdo, el pase del niño estaba reservado para el 24 de diciembre y eso es lo que hablábamos de don Amado Espinosa. Y era un pase del niño multitudinario. Yo creo que debe haber habido al menos en algunos años de entre 300, 400 niños que concurrían, pero no vestidos como ahora van vestidos como estrellitas de Navidad, nada, todos eran o pastores, o eran reyes magos, o eran ¿qué más podrían ser? Sobre todo reyes magos y pastores y angelitos, ¿no?
y desfilábamos, y los padres de familia, claro, acompañándonos y todo lo demás, había toda una completa seguridad, acompañaban las bandas, pero todos o rezando o cantando en el pase del niño. Y al final, pues entonces don Amado Espinosa nos regalaba cualquier cosa de juguete, a veces juguetitos de barro y también una fundita de caramelos, pero esa era prácticamente una forma de atraer y no recuerdo si es que él sabría hacer la misa ahí, pero lo que era el pase del niño era esa especie de celebración en que toda una población infantil iba. Yo por eso le digo, nos deben haber sido siquiera 300, 400 niños, no solamente de la ciudad, sino que venían también de los alrededores y que concurrían, y todos así disfrazados principalmente de pastorcitos, angelitos y reyes magos para acompañar al niño. El pase del niño tenía un prioste. Un prioste, sí, que era en este caso don Amado Espinosa. Y en otras ocasiones... ¿Cuáles eran las obligaciones del prioste? Bueno, yo creo que las obligaciones del prioste eran primero invitar, organizar el pase del niño, pagar la misa y luego obsequiar una fundita de caramelos a los que concurrían, y también de vez en cuando un juguete. Es de los pases del niño más sonados y de los que yo recuerdo era el de don Amado Espinosa, justamente que tenía su casa en la calle Chica Narváez, ¿no? Bueno, Amado Espinosa fue un transportista que tuvo bastante... Empresario del transporte, que tuvo su propia empresa de transporte que duró muchos años, ¿no? Y tenía los correos del Ecuador. También, sí. Así es. Pepe, te saluda tu sobrina Susana Sá. También Laura Inés. No sé, hay un comentario de Nelson Rubio que dice desde cuándo se comenzó a pagar a los concejales. No sé de qué está viendo, ¿no? ¿Qué está escuchando? Sí. Germán Cordero, gran programa, somos una generación que no hemos vivido tanta maravilla, nos dice. Sí, como dije hace algún momento, nosotros vivimos esa especie de realismo mágico, ¿no? Una realidad, pero que también era con mucha alegría, con mucha fantasía, con mucha imaginación. Y también con mucha devoción. Devoción también, sí. Indudablemente, ¿no? Y nosotros que hemos sido alumnos del Instituto Rosales, yo recuerdo el día 25 era la misa de Navidad, pues no. Y después había una reunión en todos y cada uno de los grados, es el día 25, porque otro de los eventos cómo se extendían las fiestas y antes de que toque nuevamente el tema de los inocentes, era entrados ya a clases, que era a partir del 7 de enero, venían unas celebraciones prácticamente solemnísimas en cada uno de los grados de la escuela. Entonces, allí era, como usted preguntaba, el prioste, ¿no? El prioste era el grado, entonces había que hacer la misa del niño del grado, del primer grado, del segundo grado, del tercer grado, y los padres de familia se esmeraban que el desayuno, que los regalos, pero era solamente para el grado. Vivíamos eso prácticamente, 12 grados, debe haber sido desde el 7 hasta el 20 de enero prácticamente. Y por eso decía hace un momento, nosotros estamos recordando, vivimos una época que muchos no viven ahora, ¿no? Y los jóvenes, los niños sobre todo, muy bien, van al juguetón, ven ahí, se decepcionan, lloran porque quisieran que les den los juguetes en ese rato. Nosotros en cambio vivíamos solamente esperando a ver qué es lo que nos sucede, y no había lloros ni pataleos, porque el día 25 lo recibíamos prácticamente el 25, porque según nos contaban, pues el niñito llegó a las 12 de la noche del 24 y a esa hora trajo los juguetes y nos dejó en el nacimiento o junto a la cama o en la ventana. En la ventana, sí, ahí, o en la media colgada. Por eso todavía se ven en algunos adornos, veo yo ahí unos calcetines, ¿no? No se ven zapatos, pero porque muchos se preguntarán por qué ponen los calcetines. Nosotros en cambio sí vivimos la razón, pues, de por qué ponemos los calcetines, ¿no? Silvio Miguel desde Chicago, un abrazo cariñoso para mi hijo. Qué gusto verles, Pepito y Jacinto, un abrazo, mis deseos de una linda Navidad para ustedes. Y además dice que extraña en estas épocas el olor a incienso y a palo santo.
Palo santo, sí, el incienso y palo santo, eso era fundamental, pues no. Bueno, entonces, todavía se usa aquí, ¿no? Claro, sí. A pesar de que está prohibido lo del palo santo, pero sin embargo se dan modos y siguen dañando la montaña, trayendo... ¿De dónde viene ese? De lo que yo conozco viene principalmente de Manabí. Hay una norma, sobre todo de medio ambiente, que prohibió ya, porque prácticamente lo que hacen es tumbar el árbol, pues no, y para convertirlo en esta especie de incienso. Y también viene esa goma. ¿Y el incienso qué es? ¿Es una goma? Es una especie de goma, pero no sé de dónde traerán eso, no tengo idea. No. Pepe, vamos con las comidas que se servían en la época de Navidad. Las comidas que se servían en Navidad, especialmente el 5, recuerdo yo que en la familia mi papá hacía matar un borrego y ponían toda la carne a disposición de las personas de la familia, que asistían, de los vecinos. Y ahí ¿Y de cada quiénes cual asistían? cogía sus pedacitos y tenían que ellos personalmente freírle en un brasero. Y entonces era un bocado muy exquisito, la papa con la carne, con la papa cocinada. Y bueno, y había también otros. ¿Pero cuál era el plato típico de Navidad? El plato típico de Navidad, como te digo, era ese, ¿no? Que se celebraba el 25. El almuerzo se usaba siempre las papas con la carne asada, con las habas cocinadas y todos los demás. Con Jacinto estábamos recordando que en las calles de Ibarra habían las tulpas con las pailas haciendo los tamales para después de la misa del gallo, ¿no? Yo creo que en Ibarra todavía se ve algo de eso, no mucho, pero en nuestro tiempo pero lo típico de antes era el tamal, calle, ¿no es cierto? Sí, comprar los tamales. O se mandaba a preparar. O mandar a preparar, pero generalmente la gente que no mandaba a preparar compraba a la salida de la misa del gallo, pasaba por las calles e iba comprando los tamales, y eso era lo que se comía después de la misa del gallo. Es probable que muchas familias hayan preparado algo más, pero en general lo que más preparaban las familias era un caldo de gallina y un canelazo que se acompañaba siempre con el tamal. En otras, también no debemos olvidarnos que se utilizaba bastante era el pristinio. Entonces los pristinios también, eso que ya la mamá había preparado. ¿En qué consiste el pristinio? Bueno, era una masa de harina de trigo que era cortada que le daban una figura especial, ¿no? Entonces podría ser como si fuera ¿cómo le diría? Una bolita. No tanto una bolita, sino más bien era, dijéramos, como una roseta, así, alguna cosa, sí, y eso se lo servía con miel, ¿no? Eso lo ponían en el plato, era frito y se le ponía con miel. Y eso era lo que se consumía, no había los grandes banquetes, no había ni... Entiendo que algunas familias pudiera ser que hayan tenido, pero en términos generales era, dijéramos, más bien un plato muy familiar, muy liviano, que el que se consumía, y los muchachos, lo único o las familias que querían que los niños vayan a dormir pronto, porque para que se despierten a las 6 de la mañana, algunos no dormían ciertamente para ver qué es lo que había pasado, o si es que veían al niño Jesús entregando los juguetes, pero bueno, esa era más o menos la costumbre. No sé si alguien... Otra cosita que se usaba también era el dulce de higos con queso y el chocolate. Los niños no podíamos estar tomando hervidos o algo así, sino que era lo mejor el chocolate con el queso que se le ponía y era un chocolate batido, ¿no es cierto? Batido. El chocolate batido con el molinillo de madera. Así era. Entonces que le ponían la olleta de bronce. Sí. Y que se le ponía un huevo y entonces le batían con el molinillo y eso se servía caliente. Gracias a mi consuegra Teresa de Ávila, que también se unió a este programa. Germán Cordero dice, me gusta, y hay un comentario que dice, eso es lo tradicional, lo que ustedes están diciendo
Germán Cordero dice, inolvidables momentos los de Navidad que los estamos reviviendo. Mario Cervantes Toledo también se une al programa. Saludos para todos ellos, desde aquí, desde Ibarra, desde la esquina del Coco, a través de FM Ritmo, en donde estamos conversando con Pepe Dávila Saá y Jacinto Salas Morales acerca de las costumbres de Navidad y de esta época del año, fin de año y año nuevo. Por eso, Silvio, contrasta mucho lo que estamos recordando con lo que en los últimos años se ha hecho en Ibarra, ¿no es cierto? Se inventó la Navidad Blanca. Está bien para dar algún atractivo a la ciudad, pero ¿qué sentido tiene para nosotros? Es probable que para las nuevas generaciones tenga. Pero yo veía hace unos días el pase del niño que llegaba a la Plaza de la Merced en ese hermoso nacimiento grande que hay que felicitar al municipio, yo creo. Pero hay que darle vida a eso. El que está en la Plaza de la Merced. Me parece que debe estar en alguna tarima, porque lo han puesto en el suelo nuevamente. Entonces, nuevamente se lo aprecia debidamente y es muy bonito. Sí. Y una cosa positiva que hicieron este año, es decir, las ventas que el año pasado estuvieron prácticamente sobre el niño. Entonces ahí quemaban los choclos y quemaban los asados, pero ahora ya los han puesto a un lado. Eso es positivo, pero tal vez le falta un poco de iluminación. Y yo digo, ¿por qué, por ejemplo, no podrían hacer los pases del niño en cada barrio, ¿no es cierto? Diga usted un pase del niño que viene desde Alpachaca con los morenos y todo eso, la música afro, y llega, un día especial llega a ese nacimiento. Eso sería revitalizar. Pero no que vengan con bailarinas, con gorros de Papá Noel, con gorros de Navidad, sino que se revive lo que era la Navidad propiamente dicha, ¿no es cierto? Entonces, el pase del niño tiene un sentido muy especial para nosotros. Miren cómo reviven en Cuenca con el niño viajero, ¿no es cierto? Y que no están inventando, a pesar de que el niño viajero debe haber viajado desde Europa, pero no sacan bailarinas ahí a acompañar al niño, porque no tiene sentido. Entonces hay que revivir lo que tiene sentido y lo que era tradición. Ha cambiado la Navidad, Jacinto. Indudablemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, no tiene esa magia que decíamos nosotros hace un momento, ¿no? Es la realidad, muy bien. No le van a decir al niño, te va a traer el Papá Noel, ni te va a traer el niño Jesús. El papá es el que le da. Y fuera de esto se está perdiendo, yo creo, ese sentido especial de ser una fiesta familiar. Decíamos, ¿no?, que era una verdadera fiesta que comenzaba antes del 15 de enero y se extendía hasta prácticamente del 15 de diciembre, hasta el 15 de enero, ¿no? Y que nos hacía vivir muchas cosas y que participaban todos, desde el abuelo, la abuela, los tíos, las tías, los niños, ¿no? Lo mismo va a suceder cuando nosotros decimos, hablemos de inocentes. ¿Qué pasaba el 26 y el 27? Yo me acuerdo que a veces andábamos con miedo porque le encontrábamos a un payaso que andaba con un mazo con el chorizo. Con el chorizo, ¿no es cierto? ¿Y qué le decíamos al payaso? Eso vivimos nosotros, ¿no? No había muchos payasos. Payaso que no valís. Payaso que no valís, pero si te agarraba el payaso te daba con el chorizo ahí, ¿no? Y eso era lo que prácticamente vivíamos nosotros, ¿no? Entonces, hasta llegar al 28 de diciembre, fiesta de inocentes, que ahí sí usted puede hablar más. Ahí vamos a conversar con el Pepe, porque Silvio Miguel nos dice, hoy la Navidad cambió de sentido. La ilusión de la llegada del niño no existe. El mundo de consumo hizo de esta fiesta un compromiso de regalos y compromisos absurdos. Así es, y sobre todo nos decíamos, está perdiéndose el sentido familiar. Entonces ahora lo que vale es la sociedad. Las reuniones son en las oficinas, que el amigo secreto, que los banquetes, que los almuerzos. Pero ¿y la familia en qué queda? ¿Qué hacen? Ahora le ofrecen, claro, los hoteles se esmeran en decirle, muy bien, pague $46, $50 y venga, aquí le vamos a hacer la hora loca. Pero ¿qué más? Pues no, y los niños, ¿dónde quedan, no? Y esta era una fiesta de los niños. A esto tengo que agregarte esto, verá, Silvio. El día 25 tenía la costumbre mi papá de llevarnos, por ejemplo, a la laguna de Yaguarcocha, donde abundaban los árboles de guavas. Y compraba un árbol para que los niños vayamos a cosechar personalmente y bajábamos las guavas y nos chupábamos
y era una mañana, un día, pero hermoso. Un día de campo aprovechando las vacaciones de Navidad. Germán Cordero nos completa la frase: payaso que no valís, a tu mamá te parecís. Entonces el payaso seguía persiguiendo a los niños. Pepe, vamos con los inocentes. Es a partir del 28 de diciembre, ¿no? Sí. La celebración de los Santos Inocentes. ¿Qué significa antes de que continúe Pepe? Jacinto. Claro, de acuerdo con el Evangelio, es la matanza de los niños. Después de que llegaron los Reyes Magos, se presentaron ante Herodes y le dijeron: ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el rey de los judíos? Herodes no sabía y preguntó a los sacerdotes. Los sacerdotes le leyeron la escritura y dijeron que sería en Belén. Y entonces los magos se dirigieron a Belén, pero con un compromiso que ellos hicieron, devolver a Herodes. Pero dice el Evangelio que un ángel se les apareció a los reyes y les dijo, ¿no?, que no vuelvan a Herodes, porque él mataría al niño. Entonces, de acuerdo con el Evangelio, los reyes se fueron por otro camino y nunca llegaron a Herodes. Herodes, preocupado porque venía quien le iba a reemplazar en el reino, pues mandó a matar a todos los infantes de Belén. Entonces, esos son los santos inocentes, que aquí se celebraban. Verás, a partir comenzaba el 28 de septiembre, con bailes, como tú decías, en el parque de la ciudad, y bromas. Pero no, te digo que antes no era el 28 de septiembre, de diciembre, sino el 4, 5 y 6 de enero. 4, 5 y 6 de enero se celebraba en el parque principal. Había en el centro una piletita y ahí comenzaban a bailar parejas del pueblo que iban y la gente se amontoneaba mucho, ¿no? Entonces, mi papá fue cuando hizo construir el Coliseo, que se llamaba el Coliseo de Ávila, y pudo captar a toda esa gente que estaba ahí y disfrazados para que fueran a bailar en el Coliseo de Ávila. Y es así como arrendaba, como al principio, por ejemplo, contrataba a mi papá desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero a la orquesta Costa Azul, que era muy famosa, que comenzaba recién a sonar en la provincia. Y bueno, fue un éxito total. Te digo que fue un éxito total porque el Coliseo, ya para celebrar las fiestas de inocentes, teníamos que hacer gradas especiales para que bajaran hasta el piso, porque antes era solamente la parte alta. Y todo se llenaba. Había gente que iba desde las 7 de la noche a ganar, y hacían colas desde la Merced al ¿no? Entonces se organizaba ahí los bailes. Y te digo que fue un éxito total porque ya intervenía gente de toda condición social, ricos, pobres, administradores y todo, se disfrazaban, bailaban y había, por ejemplo, te digo ya de lo que era el espectáculo, ¿no? Primeramente se dejaba el espacio para que bailen las parejas. Luego la entrada de las parejas disfrazadas. Esa parte central me tocaba dirigir a mí, ¿no? Y te digo que poníamos a cada pareja que entraba un número en la espalda. Era para el concurso de baile. Era para el concurso de baile. Concurso de disfraces también. Verás, entonces tenía también que vigilar un poco porque antes remedaban a las autoridades y todo, pero prohibimos terminantemente que entraran representando a autoridades civiles, militares o eclesiásticas. No podían entrar en persona.
¿Qué hubiera sido hace 10 años? Desde hace 10 años, esos inocentes estaban... Gracias a Patricio Enríquez, Y que se entonces- comunica a través del WhatsApp. Tantos recuerdos de este Ibarra de antaño, de los bailes de inocentes en el Coliseo Dávila, de las rifas en la Plaza de la Merced Sí, y de los años viejos en cada barrio de nuestra ciudad. Es para el claro. 31. Es que recién estamos en el 28, todavía nos falta el llegar al Estamos 31. comenzando. Entonces, y lo que usted decía y lo que recordaba, también había bromas en Inocentes, no solamente Claro. los bailes, y a Habían veces unas bromas. bien pesadas algunas, ¿no? Que causaban... ¿De qué broma se acuerda? Bueno, yo recuerdo que mandaron a no me acuerdo qué familia, le mandaron diciendo ya murió su papá, le dijeron. Ha estado fuertecito. Sí, pues, De las sí, bromas es- pero dice, si mi papá está aquí, pues... Bueno, Pero había cosas así Verás. que Es la decir, gente era la temporada propicia para hacer bromas. bromas. Y después los periódicos locales cogieron, imitando al vespertino Últimas Noticias, para la edición del 28 publicar noticias falsas, que al interior del periódico ya se aclaraba Claro, eso y sí. era la Sí, inocentada. lea Verás, la noticia. entonces entraba la gente, se disfrazaban, habían ahí, el Coliseo auspiciaba en el concurso a 4 o 5, había el premio para el mejor disfraz, el premio para la mejor pareja, el premio para la mejor comparsa, el premio para la mejor barra. Ahí entraban las barras del Teodoro Gómez, que eran los Diablos Rojos, creo, Ujú. los de Sánchez y Cifuente, y de las famosas Chivitas, las del Colegio Ibarra. Todos ellos así tenían sus propias barras y era un griterío tal. Además del concurso de bailes, también había intermedios de presentación de espontáneos que iban a cantar. Por ejemplo, había un famoso, el Chelalá, que se hizo, Claro, hacía fonomímica Córdoba. Rodrigo Córdoba. era una cosa algo especial. Y se cantaban, se echaban unas Por eso quedó buenas. de Chelalá, pues no. Claro, es que esa era la Chelala, canción que chelala. interpretaba. Claro. Entonces era así. El espectáculo mismo comenzaba exactamente a las 8 de la noche. La Costa Sur tocaba 5 piezas para ya comenzar a segregar a las parejas, las que mejores bailaban. Se cogía un tribunal de 3 personas en ese momento porque nunca se podía prepararle a una persona y decirle, vos vas a ser el juez, y porque vienen argollas, amarres o todo. Instantáneamente se cogía usted tenga la bondad. El jurado El calificador. jurado calificador. Silvio Miguel dice, no puedo comentar mis inocentadas, papá se ha de enojar. Bueno, y por ejemplo con los políticos también. Recuerdo que a algún gobernador que le mandaron una comunicación de un ministro, diciendo que se presente de inmediato en el Ministerio del Interior. Cuando llegó no había ni ministro, porque estaba en Guayaquil. Y así había cosas, ¿no? que Bueno, Pepe, y cuando se terminaba el baile en la pista del Coliseo, el concurso de baile, el concurso de disfraces, la premiación, la presentación de artistas, recuerda que aquí nacieron prácticamente artistas de Los fama Niños Naranjo. nacional e internacional. Los Niños Naranjo prácticamente se hicieron Sí, a la así luz fue. pública en los bailes del Coliseo, Sí, así en los es. intermedios musicales de esta época, ¿no? Bueno, verás, primero le acabemos esto del concurso ¿no? Ujú. Había el concurso que tenían que bailar unas 5 piezas que tocaba la Costa Azul. Comenzaba con un paso doble. Luego venía un tango. Y según lo que bailaban, las que no podían afuera. Se iban descartando. Seguía hasta el bolero. El mambo. El mambo que estaba en actualidad, una cumbia, ya, y terminaba con uno nacional. Ahí estallaba la gente con el nacional, ¿no? Y se sacaba hasta eliminarle, quedaban 3 parejas. Entre las 3 parejas le tocaban, creo que era una zambra brasileña. Claro. Y
Bueno, era una de las más difíciles porque tenían que bailar exactamente como es la samba. Ya una vez ganado eso, se escogía también a la mejor pareja de disfraces. Había unas parejas algo excepcionales, unas que habían miedo, tenían terror que se acerque disfrazados de diablos, de fatas. Y otras, en cambio, eran muy elegantes. Por ejemplo, había aquí, venía desde Quito, el doctor Fabián Almeida con su esposa, que era española. Venía elegantísima, con un pequeño antifaz. Y bueno, se llevaba siempre el mejor disfraz por su elegancia. Y así, luego en los intermedios también en el concurso de bailes se hacía, por ejemplo, el baile del tomate, que había que ponerle un tomate, generalmente era suavito, en la frente de los que bailaban, de la pareja, y tenían que mantenerle así hasta que se termine la pieza. Se resbalaba, se aplastaban esos tomates. Y se pintaban. Lo que iba a contar es que luego de esto en la pista de baile, los concursos, etcétera, la gente pasaba al grill. Pasaba al grill. Que era el salón grill, en el sí, segundo piso del en el Coliseo, segundo ¿no? piso era grande. Ya ese era ahí un baile también normal. Y era Una fiesta pagado formal. ese, no aparte. Ya, ahí también mi papá tenía ese que hasta la 1 de la mañana y cortaba. Y en la primera vez me acuerdo clarito. Aquí actualmente a la 1 comienzan recién a bailar. Así es. Claro. Y verás, Pero se acaba a las 2. Pues. te cuento una anécdota, ¿no? Que ya comenzaban a tomar y todo. Y a la 1 de la mañana acabó la orquesta. Y entonces mi papá se dirigió, dijo: señores, lamento mucho, pero ya se acabó. Y unos tipos se levantaron agresivos a quererle a mi papá ofender. Entonces, ¿sabes que se acercó el Fabián Durán, que era famoso? El canario. El canario. Se acercó y le dijo: ¿qué pasa, don Lucho? Le dice: nada, que ya se acabó esto. Vean, ¿qué desean ustedes? Ustedes oyeron lo que dijo el señor. Se me van en este rato. Y a usted, don Lucho, tenga mi presencia todas las noches aquí, resguardándole a usted. Y Bien, ¿no? estos salieron, y este canarito siempre estaba al lado de mi papá, respetándole. Muy bien. Ya tocó hablar de los años viejos, Los casi. años Sí, viejos, porque ya claro. se acaba el programa. El Y ya programa mismo llega el todavía 31. Nos falta hablar de los años viejos. Oh. Nos falta El hablar corso. del corso de flores del 6 de Oh. enero. Claro. Y yo viví la época en que no fue institucionalizado el corso, porque después ya No. fueron con los estudiantes. Antes era de la gente la que Espontánea. salía, espontánea. Verás, a Y eso eso, por también ejemplo, me... no saben muchos, ¿no? De lo que se hacía en Ibarra, ¿no? A eso también me refiero, que Los Inocentes encabezaba mi papá con la motoneta. Ujú. Era una admiración. La motoneta que salían las primeras en el país, compró mi papá para acá Ibarra. Y es que El era cajoncito, con cajoncitos de 3 ruedas. sí, Es mucho, de 3 ¿no? ruedas. Y nos poníamos nosotros, por ejemplo, en mi carro yo me disfrazaba de fakir, y al lado estaban las Las damiselas, y eran, por ejemplo, las hermanitas Torres, hijas del señor, de Don Fidel. no del otro, Sobrinos de Don Fidel. ¿no? Sí, sobrinas de sí. Fidel. En el de Fidel, en cambio, estaban la Carlotita y estaba la Nancy con mi otro hermano, porque tenía 2 motos. A ver, ¿y en qué consistía el corso? El corso consistía en que tanto en los balcones como en los carros desfilaban carros preparados, Y con disfrazados. Carros alegóricos. no. No, Carros de abiertos, o sea, eran eran carros con disfrazados. descapotables Todo. y descapotables. Y lanzaban flores y serpentinas desde los balcones, y desde abajo se repetía también. Y era un desfile Eso era por la calle Bolívar. Por la Bolívar. era desde la Bolívar
hasta la García Moreno, daba la vuelta el parque y se iba hasta la Velasco. Por la Sucre hasta la Velasco, bajaba por la Velasco hasta la Sánchez, hasta la Bolívar, y ese era el recorrido que daba siquiera 1 hora, pero era un festival de serpentinas y flores, y muy era la bonito. Gente que estaba al lado también, pues, no, y todo el mundo también, y los niños que iban a coger las serpentinas atrás. Bueno, porque era una cosa... ahí se entiende el papel de la serpentina. Ahora nadie sabe para qué es la serpentina, claro. ¿no? Entonces allí la serpentina se la cogía desde el interior y se lanzaba del centro y se lanzaba, y entonces se desenvolvía y la calle estaba llena de serpentinas y de flores. En ese tiempo no había mucha flor, pues no, salvo las que se robaban en el parque. No habían también lugares, por ejemplo, yo sabía irme donde las señoritas Burgos a pedir flores, a comprar las flores. Y en ese tiempo debe haber estado don Asís Noé Mucarcel con las serpentinas, porque él seguramente, él tenía esa industria, sí, que vendió en Quito muchísimo tiempo, pues, ¿no? Pero don Asís Noé Mucarcel había comenzado en Ibarra. En Ibarra, sí. Después se hizo ya una empresa grande en la ciudad de Quito. Sí. Verás, otra cosa que respondió muchísimo en las festividades, los premios para los concursos de bailes daban las firmas comerciales y daban también las instituciones, daba la alcaldía, la gobernación, daba algunas autoridades mandaban los premios. Había, por ejemplo, allí estos almacenes de un señor Raymond, este otro almacén de Pedro Dávila, no, de Amador Dávila era. Y así daban los premios para que se repartan, a cambio de que se digan, este es el premio dado. Pero como era temporada de inocentes, a mí me tocó un premio que era una funda de pasas y unos caramelos. Pero las pasas habían tenido anilina. No, fue broma de inocentes. No, eso te digo, no eran las pasas, se les daba caramelitos y eran rellenos de anilina. Entonces pero nos olvidamos de los años viejos, y yo creo pero le voy a decir algo que comenta Germán Cordero. Dice, bien, licenciado Salas, debe escribir un libro, así es que comprométase nomás. Hay que documentar estas historias de Ibarra. Vamos con los años viejos. Los años viejos, bueno, eso también era otra cosa especialísima en Ibarra, porque había mucho fervor en preparar los años viejos, y había años viejos que eran muy especiales, ¿no es cierto? Que eran conocidos y que la gente siempre visitaba. Uno era, por ejemplo, el de la estación, otro era el de la policía, de los bomberos. Del cuerpo de bomberos, es decir, del cuartel. Del cuartel. El de la policía era en la esquina de la catedral, donde antes era la policía, hoy es un edificio del Consejo Provincial, pues, ¿no? Sí. Y era uno de los más grandes, más visitados. La gente hacía prácticamente una romería por todos los años viejos de la ciudad. Otra de la estación de ferrocarril. Y habían las viudas, los que iban a recorrer eso en carro, habían las viudas que pedían limosna, y había que darles, era 5 centavos el medio. No podías dar 2 reales, sino 5 centavos. Bueno, eso se llamaba en ese tiempo. Se llamaba el medio que tenías que dar de donde sea, pero... Ahora la pregunta que viene a través de las redes sociales, ¿por qué las viudas eran hombres vestidos de mujeres? ¿Y por qué las viudas no eran mujeres? Habrá que preguntar a las viudas alegres que están ahora. Porque hacían las viudas. Ahora hay algunas viudas que están llorando por ahí. Porque desde antes de inocentes, desde antes del año viejo. Porque las viudas, además de pedir limosna, también hacían sus ciertos sainetes, bailando, haciéndose unas piezas, ¿cómo les puedo decir? Un sketch, decían antes, las demostraciones y los
cuerpo se les inflaba todo. Entonces, Sí, antes no había silicona, había otros rellenos. Jacinto, lo principal y lo de fondo del Año Viejo era el testamento. El testamento. Sí, los testamentos eran, incluso los publicaban después, ¿no? O sea, claro. Después de la lectura, al día siguiente se podía comprar el testamento, que lo imprimían, pues, y se pagaba 20 centavos, 10 centavos por el testamento, y algunos hacían hasta colecciones. Claro, eran eminentemente políticos, pero hay personas que no se libraban, sobre todo los personajes que eran característicos de la ciudad, ¿no? Claro. Vea cómo se nos fue el tiempo. Y falta. Y falta para conversar, tal vez les vamos a citar para el próximo viernes, si es posible. Continuamos con esta tertulia, en caso de que tengamos la oportunidad de seguir en esto. Por hoy, muchas gracias a Pepe Dávila Saá, a Jacinto Salas Morales, a todos los oyentes que a través de la radio o a través del Facebook nos han seguido en el programa y han comentado de distinta manera la realización del mismo. Les deseamos una feliz Navidad a ustedes, Jacinto, Pepe, gracias. A Luchito Dávila, que también está aquí presente, a todos quienes nos han comentado desde las redes sociales, a todos quienes nos han seguido a través de FM Ritmo. Les vamos a repetir el programa como siempre el domingo a las 8:30 de la mañana. Creo que Jacinto tiene preparado algo para el final. Sí, yo solamente decía durante buena parte del programa que esta era una fiesta familiar, y a mí siempre me impresionó una frase de una composición poética de Carlos Suárez Ventimiglia, el último verso, que dice así: Cuéntenos. Todo se vuelve un caricioso arrullo ante la dulce cuna de la vida. Ay de aquel que no siente si quiere en esta noche el alma niña. Es decir, nosotros nos hemos vuelto, o sea, estamos recordando, y la Navidad era para eso, ¿no? Para recordar esa sencillez, esa humanidad, esa inocencia, que lamentablemente la hemos ido perdiendo. Yo decía en un momento, era una especie de realismo mágico, de la inocencia, de la imaginación, de la fantasía, del gusto, y es eso lo que hemos recordado, ¿no? Y los que vivieron eso también deben haberlo recordado, y yo creo que ojalá algún día ya no seamos tan reales y la vida no nos sacuda tanto, sino que también encontremos un poco de fantasía, de imaginación, de inocencia, sobre todo en estas fiestas. Así es. Jacinto, gracias. Pepe, muchas gracias. Desde la esquina del Coco hemos revivido las épocas de las festividades de Navidad y Año Nuevo en años pasados en nuestra ciudad, su significado, costumbres, tradiciones que a través del tiempo en nuestro medio han hecho de esta época una de las más esperadas y queridas. Gracias nuevamente. Estaremos con ustedes el próximo viernes en otra entrega desde la esquina del Coco. Hasta entonces, nos despedimos deseándoles una feliz Navidad. Estos han sido los comentarios de hoy desde la esquina del Coco. Radio Ritmo les invita a un programa similar la próxima semana para conocer más de Ibarra, la ciudad que no olvida el ayer y se proyecta a la conquista del mañana. Desde la esquina del Coco. Se regaña el luz, Ibarra la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Una de arte, una de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra leyenda y tradición.